¿Cómo estás, Beto? Bien, David. Aquí iniciando el día, ¿tú qué tal? Bien, igual. Acabando de desayunar un poquito acá porque estamos, que son como, bueno, 10:45 y tanto de la mañana acá en México. Entonces apenas empezando el día. Perfecto. Y empezando un día bueno, porque la entrevista que tenemos hoy es una entrevista que teníamos ahí como muy, muy esperada, porque creo yo que puede dar luz y claridad no sé, en la línea de pensamiento de muchas personas que Ujú. están como en ese proceso de descubrirse como fotógrafos o incluso considerarse como fotógrafos ellos mismos. Entonces, Exacto. creo que esto puede ayudar mucho y es algo que, como todos nuestros invitados, va a inspirarlos y a moverlos hacia adelante a seguir creando, ¿no? ¿Por qué no presentas a nuestro invitado de hoy? Sí, pues bueno, tenemos desde España a Adrián Vila. Adrián, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, ¿vosotros? Bien, todo muy bien. Adrián, Excelente, Adrián. muchísimas gracias por estar con nosotros acá platicando. Y pues nada, como dice Beto, ¿no? Yo creo que va a ser una catarsis aquí de, a lo mejor para algunos que estén viendo, porque yo sé que en tus videos te preguntaban y te han preguntado, oye, resuelto esas dudas, y tu comunidad es así, ¿no? Oye, tus videos me sirven para esto, ¿no? Para descubrirme, para hacerlo, y justamente para ti también, porque vimos unos videos donde tú también tuviste una catarsis con la película, entonces fue Ujú, como un nuevo despertar para ti, ¿no? Entonces, si quieres, para ujú. empezar, nos puedes contar quién es Adrián y de ahí nos tendemos. La forma que me gusta describirme, imagino que es como una persona que no puede ir a ningún sitio sin llevar una cámara consigo. Claro. Eh, la pasión por la fotografía me empezó tarde en la vida, creo que tenía ya unos 33, 34 años, así que llevo haciendo esto relativamente poco tiempo, pero desde que empecé lo estoy haciendo con mucha pasión. A lo mejor fue precisamente por no haberlo hecho antes, por no haberlo hecho nunca. Por lo que, eso, soy un fotógrafo que intento encontrar en el día a día y esté donde esté haciendo lo que esté haciendo, encontrar algo que sea bello e intentar capturarlo con la cámara si tiene sentido. Eh, y es a lo que me estoy dedicando estos días. Intento compartir esta pasión que tengo con la gente que está a mi alrededor y online con quien quiera ver mis vídeos, claro. Claro. Oye, Adrián, y este viaje dices que ha sido, pues, yo creo que no se puede definir como corto o largo, eso es también de mucho de perspectiva cada quien, pero ¿cómo ha sido este viaje dentro de la fotografía? Porque ahorita vamos a ahondar más el tema de la foto análoga, pero cuéntanos tú cómo ha sido Ujú. este carrusel. Sí, en los últimos años pasé sí, cuando hablamos de cámaras en sí, de equipamiento, pasé por todas las cámaras posibles, no cámaras posibles, pero formatos posibles. Empecé con una cámara pequeñita, una cámara compacta, porque recuerdo que esto todo empezó un viaje que íbamos a hacer a Canadá y quería llevar algo más que el teléfono móvil que hace unos años, pues ahora son antes también eran buenos, pero ahora son mejores, pero hace años pues prefería, no sé, quería llevar algo mejor que mi teléfono móvil, por lo que me hice con una cámara compacta pequeñita y fue lo que llevé en ese viaje. Y fue el hecho de llevar una cámara conmigo y empezar a hacer imágenes en ese viaje que me despertó algo dentro y fue lo que me llevó a ir evolucionando en este viaje. Entonces empecé con esa cámara compacta, después empecé a hacer mi investigación y vi todo el mundo de cámaras que había ahí fuera, que lo conocía relativamente un poco, pero una vez que te metes en él, empiezas a descubrir todos los formatos, APS-C, Sí. full frame, o incluso medio formato y todas estas cosas, todas las lentes y objetivos que hay, que la verdad es que no tenía ni idea de todas las opciones que tenías. Entraste Entonces al empecé poco a Vortex. poco. Ahí estamos. Entonces empezamos ahí en el agujero negro del que no se puede salir y cada par de años pues mejoraba la cámara, compraba un sensor más grande o lo que fuese, hasta que llegó un punto en el que me cansé un poco de la fotografía, seguramente porque entré demasiado fuerte en ella y la única forma que encontré de salir de ese agujero en el que me encontraba fue empezar a disparar con película analógica. Era bueno, es una cámara, es una Bronica, es bastante grande y pesada, que dispara en formato medio 6x6, Ujú. que es cuadrado.
y era lo que me gustaba lo hice, aunque ya me había cambiado a blanco y negro antes en digital, el paso analógico fue el que consolidó todo este proceso y esta transición, porque el blanco y negro, las películas son más fáciles de revelar en casa que color, por lo cual me decidí por el blanco y negro definitivamente, porque cuando me pasé a la película no tenía suficiente dinero, no quería gastarme tanto dinero en mandar a revelar las fotos a un laboratorio, lo que fuese, era algo que sabía que iba a hacer en casa. El blanco y negro era más fácil y en ese sentido consolidó el blanco y negro en mi fotografía incluso más, aunque ya venía de atrás de la fotografía digital. Y todo ese proceso que empezó yendo desde la cámara compacta, subiendo toda la montaña hasta que llegué a la cámara grande de formato medio analógico, ahora parece que se está repitiendo, pero un poco al contrario. Y me encuentro un poco más en el lado de volver a mis raíces, que es usar una cámara quizás más básica, pero más ligera, que pueda llevar a todos lados y que me permita fotografiar y hacer la fotografía en todos los sitios. Porque mi pasión, aunque se despertó en un viaje a Canadá en el que vi paisajes que eran preciosos y todo eso, creo que el amor que le tengo a la fotografía va más allá de simplemente hacerla un par de semanas al año o un mes al año, lo que tuviera de vacaciones antes, ¿me entiendes? Era la única forma que tenía de viajar. Entonces era eso me concentraba toda mi fotografía en esos viajes. Y es algo que ahora quiero hacer todos los días, aunque no estoy de viaje como ahora, estoy aquí en el lugar donde crecí, no estoy de viaje ni me estoy de turismo visitando sitios nuevos, aún así intento salir todos los días afuera, y tener una cámara más pequeña, más compacta, más simple, me ayuda a conseguir eso. Claro. Adrián, y dices que empezaste, bueno, llegó tarde la pasión por la fotografía, ¿no? Personalmente, ¿cómo cambió eso en ti? ¿Qué viste que personalmente dijiste, claro, la fotografía fue lo que ayudó a cambiar esto? ¿Qué fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué cambios viste en ti? Pues, bueno, como dijiste al principio, yo soy de España, nací aquí, viví toda mi vida aquí hasta que tenía unos 28, 29 años, y luego me mudé cuando conocí a mi mujer, que es estadounidense, y bueno, la convencí de que nos mudásemos a Estados Unidos. Yo quería conocer un país nuevo, y qué mejor hacerlo de la mano de alguien que es de allí, que conoce las costumbres y la cultura. Entonces dije, vamos para allí, y al final nos pasamos unos buenos años allí en Estados Unidos. Y vivimos 6 o 7 años en Oregón. Yo cuando decidimos irnos a Portland, porque fue donde encontró ella trabajo, no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar allá. Y me encontré con unos paisajes que eran preciosos, totalmente distintos a los que estoy acostumbrado a ver aquí. No más bonitos o más feos, simplemente distintos, más impresionantes, porque tienen montañas más grandes, pero los paisajes que tenemos aquí también son bonitos en su propia manera. Pero fue ver esas cosas que son distintas, a las que no estaba acostumbrado, que me empezó a despertar algo como... Hay a lo mejor la noción de que hay muchas cosas por descubrir ahí fuera, que todos sabemos que hay cosas por descubrir, pero hasta que no lo ves por ti mismo, a lo mejor no eres más consciente de que eso es así. Entonces fue el verlas con mis propios ojos y el ir a esas montañas, esos lagos, esas costas, fue lo que despertó esa pasión por mí, en principio por la naturaleza. Después compré una cámara para compartir todas esas experiencias con mis amigos y mi familia. Al final acabó convirtiéndose en compartirlo con todo el mundo que quiera verlo. Claro. Pero al final esas dos pasiones, que es el estar fuera y la fotografía, van ligadas de la mano, y fue una empuja a la otra. Entonces van ligadas de una manera que no me puedo ver a mí mismo ir por ahí de viaje, una ruta, una montaña, sin llevar una cámara, y de la otra forma también. Entonces eso fue lo que despertó mi pasión por la fotografía, la naturaleza, aunque ahora fotografío más cosas, fotografío paisajes urbanos también, o lo que sea. Pero así empezó todo, y me cambió en el sentido de que si quiero, ahora no tanto, porque como digo, fotografío más en entornos urbanos también, pero antes, si quería crear nuevas imágenes, nuevas fotos, tenía que ir en una ruta, una montaña que fuera bonita, un lago, lo que fuese. Y a lo mejor pues no me apetecía, porque era el sábado por la mañana, estoy muy cómodo en cama, y bueno, ya iremos por la tarde, ya iremos mañana cuando fuese. Pero porque quería hacer esas fotos, me empujó a salir de la cama, me empujó a coger el coche y a hacer esas rutas a horas un poco intempestivas a veces,
pero en ese sentido la fotografía me empujaba a las rutas y el querer hacer las rutas me empujaba a la fotografía a la vez y fueron cogidas de la mano. Yo, ahora cuando decías, me identifiqué mucho, Adrián, de... obviamente con esto de la naturaleza y la pasión, o sea, siempre hay algo que te mueva a ir hacia la Ujú, fotografía, a adoptar como lo visual, como ese lenguaje principal, ¿no? Para comunicarte. Y con lo digital me pasó muy similar, que pareciera que no te conviertes en fotógrafo, te conviertes en un cronista de la tecnología y de ver qué más hay, qué viene nuevo, ujú, tantos megapíxeles, tanto rango sí, dinámico y se va quedando la fotografía de lado. Y para ujú, mí lo análogo me trajo de golpe de nuevo la ujú, fotografía, porque es la concentración, el ritual, pensar que vas a fotografiar, tienes oportunidades limitadas, no es ujú, como voy a ir con una ráfaga. O sea, eso no quiere decir que sea la única fotografía que existe, pero eso te vuelve a centrar y ya la ujú. fotografía no vuelve a ser la misma. Sí, por supuesto. No sé si o sea, después de esa experiencia con la brónica que nos decías, Ujú. o sea, ya todo eso se quedó impregnado, o sea, fue una, como no sé, la graduación dentro de la fotografía para ti. No, todo esto, todo el proceso al final te marca para el resto de tu vida como fotógrafo. Y mi paso a la película analógica evidentemente me marcó muchísimo porque como dije fue lo que consolidó el blanco y negro mi fotografía, el formato cuadrado y la forma de trabajar también en el campo cuando estoy fuera. Quieras que no, cuando trabajas con una cámara analógica tienes que tomártelo con un poco más de calma, no solo porque el proceso en sí ya es más lento, pero cuesta dinero y la cámara esta en particular está limitada a 12 disparos por rollo, entonces al acabar el rollo tengo que cambiarlo y a veces si hace frío, está lloviendo, pues te fuerza un poco a pensar un poco más en lo que estás haciendo. Pero al fin y al cabo, al final del día, creo que esto es una cuestión de encontrar el equilibrio y creo que lo que dijiste es lo más importante, concentrarse en lo que es importante, que es crear las imágenes que te muevan a ti por dentro y que muevan a los demás. Y lo que uses no importa demasiado y todo tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, las cámaras digitales son mucho más convenientes cuando se trata de, a la hora de, como dije, por ejemplo, estás sacando fotos en la nieve y está nevando, no puedes pararte a cambiar un rollo y estar limitado a 12 disparos es bastante te puede limitar bastante, lo mismo cambiar objetivos, a lo mejor con una cámara digital que tenga un objetivo zoom, pues tienes más flexibilidad para capturar esas imágenes que estás viendo. Y por otro lado, también te puede empujar a no pensar demasiado, a simplemente disparar, como dicen por ahí, como si tuvieras una ametralladora y luego ya a que salga, alguna saldrá, alguna imagen buena saldrá. Entonces, yo creo que se trata de encontrar un poco el equilibrio, de encontrar una herramienta, sea lo que sea, digital, analógica, o como hago yo, que es una combinación de ambas. Por ejemplo, si voy a estar en unas condiciones un poco más exigentes, si por ejemplo voy a subir una montaña y tengo que andar 15 kilómetros y es una pendiente muy, muy grande, voy a intentar llevar una cámara lo más pequeña posible, Sí, claro. aunque no me ofrezca la mejor calidad, pero por lo menos que me ofrezca la posibilidad de conseguir algo. Y si, por ejemplo, voy a salir por aquí, por casa, a dar un paseo un domingo un poco más relajado, pues a lo mejor me quiero centrar más en la cámara analógica, que me haga pensar más en esas pequeñas composiciones, en cosas que pueda haber pasado por alto antes aquí. Entonces yo creo que es encontrar el equilibrio y usar un poco la herramienta que sea más que se adecue mejor a la situación en la que estés. Y al final lo que importa es crear la imagen que veas estés donde estés. Sí, justo. Sí, sí. Y esa parte es algo que tú concluiste en tu video que le dedicaste a Ujú, la fotografía análoga. ujú, Y sacaste dos, bueno, yo rescaté dos conclusiones ahí de tu video, que fue justo esa de la fotografía no importa la máquina, sino importa el fotógrafo, ¿no? Es cuando le das un ujú, significado más importante al fotógrafo y no tanto a lo que traes, ¿no? En las manos, ¿no? Y la ujú, segunda es el cómo centrarse y cómo pensar más las cosas, porque comentaste ahí en tu video que si al final dejaste la brónica, bueno, no la dejaste, pero la usas ya menos, o sea, más digital, ujú. pero la manera en cómo fotografiaste con la brónica la pasaste a lo digital. Esa Sí, por tranquilidad, supuesto.
seguridad, el pensar más. Entonces creo que eso es, Ujú, básicamente creo que eso es lo que te ayudó, ¿no? ujú. Sí, totalmente. Aparte, incluso usando analógico, al final alguien puede acabar disparando sin pensar también. Si, por ejemplo, en vez de la brónica utilizas una cámara de 35 milímetros, que tengas un carrete de 36 rollos, y a lo mejor si tienes el dinero suficiente como permitirte disparar 3 o 4 rollos al día, a lo mejor puedes acabar sacando muchas fotos igualmente con Ujú. analógico. No hay nada que te pare cuando estás usando una cámara analógica para disparar menos, pero eres un poco más consciente del proceso que está pasando ahí. Al final, sacar una foto con una cámara digital es gratis prácticamente. Pero sí, al final, como dije, el equipamiento que uses, la cámara que uses, no importa tanto, aunque también tiene su influencia, evidentemente, porque no es lo mismo ir con... Y ahora, por ejemplo, me gusta ir por aquí, por mis paseos, tengo una cámara full frame con un objetivo zoom que me cubre desde 28 a 200 milímetros, algo así. Entonces me ofrece un rango muy amplio de si veo un pájaro a lo lejos, puedo sacar una foto, pero si veo algo que está aquí cerca mía, puedo hacer un poco más gran angular, pero esa flexibilidad también puede jugar en tu contra muchas veces y a veces si por ejemplo en zonas en las que estás más acostumbrado, más familiarizado con esa zona, a lo mejor es muy útil muchas veces, por ejemplo, poner un objetivo, un prime de 50 milímetros o 85, 35, lo que sea, que te fuerce un poco a ver esas escenas con las que estás familiarizado, en las que te pueda costar un poco más ver imágenes nuevas, pues usar una lente, un objetivo así te puede forzar a ver cosas que no habías visto antes, con lo cual al final se resume todo en el equilibrio que hay que encontrar entre la herramienta del fotógrafo y lo que el fotógrafo y cómo el fotógrafo puede utilizar esa herramienta. Evidentemente es muy difícil separar el fotógrafo de la cámara porque no Sí, podemos hacer fotografías sin una cámara. Es muy importante el equipamiento que usamos, tiene una influencia enorme sobre lo que hacemos, pero a veces creo que la tendencia es a olvidarnos mucho de lo que estamos intentando hacer con la cámara y fijarnos más en las cámaras en sí. O por lo menos esa es como lo veo yo. A lo mejor es el algoritmo de YouTube, el algoritmo de las páginas web que visito, pero parece que casi la mayor parte del contenido fotográfico que puedes ver ahí fuera se reduce básicamente a hacer una review de la última cámara, del último objetivo o de lo que claro. sea. Y de la misma manera, cuando hablamos del mundo analógico, de probar una película nueva, porque la última a lo mejor no es la más adecuada o lo que sea. Y creo que a veces es mejor eso, que nos convendría un poco más centrarnos en lo que estamos intentando hacer y un poquito menos sobre cómo lo hacemos o qué equipamiento usamos. Sí, ahorita que dices eso me hace muy importante el concentrarse en esas cosas que uno quiere decir al comunicar con imágenes y expandir ese vocabulario. Y justo yo me encuentro personalmente en el reto de entrarle al 6x6, al formato cuadrado, Uh -huh, porque estar tan acostumbrado a 35 milímetros o al formato horizontal o vertical o al 645 en uh formato -huh, medio, tengo una cámara por acá, esta mamilla uh -huh. que es 6x6 y casi que me obligo a usarla porque quiero aprender a comunicar y a componer en formato cuadrado, lo cual me parece un reto Uh -huh. Sí, impresionante. El horizonte no lo termino de descifrar bien, siempre me sale un poco girado o termino siempre componiendo hacia el centro las cosas. Entonces estoy en ese reto. Y qué mejor guía que tú que haces todo formato cuadrado. Y quería Uh, preguntarte, No perdón. todo, porque como dices tú, para ti es un reto intentar disparar en cuadrado, para mí es un reto no disparar en cuadrado a este punto. Entonces, sí que me reto a mí mismo también a salir, porque las cámaras que utilizo, por desgracia, las digitales no tienen, ¿cómo se dice? Ese aspecto construido o metido en sí, el software por cualquier motivo. Creo que las nuevas que salieron ahora ya tienen casi todas el aspecto cuadrado, pero las que utilizo yo, la pantalla o cuando miro por el visor, veo el 3x2 clásico de 35.
con lo cual tengo que imaginar más o menos cómo va a quedar encuadrado al final. Pero sí que muchas veces cuando salgo de paseo me fuerzo también a disparar en 3x2, en el formato normal. Y creo que eso, que lo que definiste como reto, es muy importante en la fotografía. Creo que también hay que ser consistente con tu trabajo para al final tener unas fotos que puedas poner todas juntas y que funcionen, pero también es muy importante la experimentación. Y aunque a lo mejor no muestre ese tipo de experimentos, no lo comparta en mis vídeos o en Instagram o lo que sea, por detrás estoy haciendo bastante experimentación con ese tipo de cosas también, porque aunque al final no la vayamos a compartir, aunque no acabe siendo un trabajo público, creo que es muy importante para la creatividad tuya no estancarte en una sola cosa, aunque no la compartas al final. Por eso creo que es muy, muy bueno lo que estás intentando hacer. Aunque al final no te salga nada de ese trabajo con la mamilla, creo que sí que te va a afectar el trabajo que puedas hacer con otro tipo de cámaras en el futuro, claro, porque de todo se aprende. Sí, 100%. Y como dices tú, las cosas que no se publican también son importantes, porque al final de cuentas es como llevar un diario y tienes ahí tu propio archivo de cómo ha evolucionado tu visión, y a lo mejor en un par de años vuelves a ver esas imágenes y dices, aquí hay algo, y eso es digno de publicarse, y a lo mejor antes no lo veías porque estabas inmerso en el proceso, ¿no? Totalmente. Adrián, y digo, también tienes videos sobre el reframe, ¿no? Que esto es lo que mencionas, cómo componer en formato, digo, en este caso, bueno, en análogo 6x6, pero digamos cuadrado 1:1. ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo tomas la foto y dices, ok, mi objetivo final es tenerlo 1:1, pero estoy tirando en 3x2 o a lo mejor en otro formato? ¿Cómo es tu proceso? ¿De el momento que tiras o hasta después en la post ya decides qué es lo que va a salir? Pues esto está relacionado con lo que decía Beto ahora hace un poco, que a lo mejor en el futuro cambias la forma de ver la imagen que sacaste hace unos meses o unos años, y de lo que hablaba en ese vídeo es algo parecido. Yo cuando salgo afuera y compongo una imagen tengo en mente el cuadrado, y lo que utilizo unas líneas que sí que me ofrece la cámara, que más o menos puedo visualizar el formato final en cuadrado, pero es un poco complicado porque veo los lados son visibles. Pero sí que tengo en mente el resultado final en cuadrado, e intento hacer lo mejor posible o lo mejor que pueda en cámara. Básicamente porque a lo mejor tengo una idea distinta, pero si no lo encuadro ahí, luego al llegar al ordenador al día siguiente, una semana, a lo mejor me olvidé de la idea que tenía cuando la saqué. Entonces, claro, si la saco bien en cámara, esa idea no se me va a olvidar. Es la idea que tenía ahí y es lo ideal. Pero hoy en día hay algunas herramientas, incluso también se puede hacer con cámaras analógicas que disparen en cuadrado por defecto, pero al final siempre puedes cortarlas un poco más para hacer el sujeto a lo mejor un poco más grande o algo así. Siempre puedes modificar las imágenes a posteriori. Y creo que es algo que en vez de rechazar, porque a lo mejor es un concepto que no le gusta a mucha gente, porque en teoría el fotógrafo tiene que ser inteligente, tiene que suficientemente como para verlo en persona, pero creo que muchas veces muchas buenas ideas nos llegan a posteriori cuando vemos la escena. A lo mejor cuando estamos sacando una foto, aquí muchas veces me pasa, cuando estoy sacando fotos por aquí, tengo a un perro ladrándome al lado porque estoy sacando una foto de una finca o de una casa, y es un poco estresante el momento, con lo cual a lo mejor no tengo todo el tiempo del mundo para conseguir el encuadre perfecto, con lo cual tener la opción de llegar después a casa con un poco más del cama, ajustarlo un poquito, siempre ayuda. Y como dije, las cámaras digitales que tengo disparan en 3x2 y el fichero que me dan, el RAW, es en 3x2, con lo cual siempre tengo que llegar al ordenador y hacer las cuadradas, y eso me permite ajustar un poquito hacia la izquierda, hacia la derecha, esos pequeños detalles que por el hecho de que no puedo ver la composición final en el visor, a lo mejor me es un poco más complicado hacerlo directamente en cámara, o a lo mejor porque a lo mejor era un momento un poco estresante por los factores de alrededor, que no pude hacerlo perfecto en cámara. Y intento aprovechar las ventajas que nos da no solo la tecnología, pero el cuarto oscuro también. En el cuarto oscuro también podemos hacer cosas parecidas, y es algo que no creo que tengamos que descartar, todo lo contrario. Sí, por supuesto. O sea,
Yo creo que todo es parte del proceso creativo. No, o sea, Ujú, muchas veces la foto no termina al hacer el clic o al terminar de revelar la fotografía, sino, como dices bien, el cuarto oscuro, al momento de ampliar hay un reframing, al momento en la ampliadora tú controlas el contraste, controlas ahí varias cosas ujú, y obviamente el cuarto oscuro digital pues es la computadora. ¿Cómo, para ti, cómo es ese elemento dentro de tu proceso creativo, el momento de la edición? Es decir, ujú, ¿conviertes a blanco y negro o tiras en blanco y negro desde el inicio en ujú. cámara? ¿Cómo es para ti ese proceso? Ujú. No sé si el resto de cámaras funciona igual, pero al menos en las cámaras que utilizo yo, cuando yo disparo en RAW, para tener más flexibilidad en la edición a posteriori, entonces la Ujú. imagen siempre viene en color, porque el sensor de la cámara es en color, viene en color. Entonces lo que tengo que hacer es eliminar ese color, convertirla a blanco y negro, cortarla a cuadrado y a partir de ahí es cuando puedo empezar a hacer los ajustes más específicos para esa imagen. Entonces lo que tengo es un preset que le pongo a todas las imágenes cuando las importo y al final me salen todas cuadradas y en blanco y negro. Y a partir de ahí las voy trabajando una a una. Normalmente les echo un vistazo rápido unos días después de sacarlas, porque a lo mejor estoy trabajando en un vídeo y quiero enseñarlas en el vídeo. Les echo un vistazo rápido, selecciono las que más me gusten, las edito rápidamente y las comparto en el vídeo. Pero luego las dejo reposar ahí unos días, unas semanas, a veces incluso años. Hoy estaba editando algunas fotos que tienen ya 3 años. Depende del momento. Entonces, cuando pasa el tiempo, la foto no ha cambiado, pero tú has cambiado. Y Claro. a lo mejor cambió la forma en la que ves esa imagen. Creo que fue siempre me recuerda cuando digo esto a Ansel Adams, la imagen esta famosa que tiene del amanecer, la puesta de la luna sobre Hernández o algo así. Sí. Es una imagen preciosa que siempre me gustó y que él mismo reconoce que durante los años, creo que la trabajó durante 40 años y fue cambiando los ajustes que le iba haciendo durante, no sé si fueron 30 o 40 años, pero la imagen final cuando se murió no tenía mucho que ver con la imagen original que él había visto 30 años antes. Y creo que es importante revisitar las imágenes pasado un tiempo porque a lo mejor cambió la forma tuya de percibir ese mismo paisaje, esa misma escena que habías visto y a lo mejor puedes encontrar algo diferente de cómo editarla. Pero básicamente después de una edición rápida las dejo descansar, las dejo reposar ahí y luego vuelvo a ellas un tiempo, pasado un tiempo y ahí ya depende de cómo la vea. Normalmente mis imágenes tienen alto contraste y mucho Ujú. grano. Es algo que hacía en analógico también. En analógico utilizaba HP5 de Ilford, que Ujú. te da bastante flexibilidad en el sentido de que no es, a lo mejor hay otras películas que son más, tienen ¿cómo se dice? Una opinión más fuerte, son más difíciles de editar al final, pero creo que HP5 te da una buena fundación para empezar a editar y te permite ir por muchos lugares distintos en esa edición del cuarto oscuro o si hacías como yo, porque yo nunca tuve un cuarto oscuro, las editaba en el ordenador después de escanearlas, te permite ir en muchas direcciones. Algo parecido a lo que pasa con un fichero RAW. Entonces, en analógico yo ya las editaba con alto contraste. Lo que me daba la película ese grano que es muy bonito, que te da la película Claro. analógica, que es algo que en digital tengo que intentar emular. No es lo mismo, pero más o Claro. menos va funcionando. Y básicamente esas son las dos cosas que hago. El resto, si hay algún truco que mis imágenes tienen, no tiene tanto que ver con la edición, sino el momento del día en el que las saco y las condiciones en las que las saco. Normalmente es al amanecer o al anochecer, con lo cual hay muchas zonas negras sin detalles en las sombras, aunque después en la edición amplifiques un poco. Normalmente ya vienen así de la cámara. Me gusta mucho disparar cuando hace mal tiempo, cuando está lloviendo, cuando hay niebla, cualquier condición, cuando hay tormentas de nieve, cualquier condición que a una persona normal le diría quédate en casa. Creo que a los fotógrafos es cuando nos debería decir ahora es cuando hay que salir porque ahora es cuando Sí. se están produciendo la situación excepcional que merece ser capturada. Y es
creo que la edición que hago yo, aunque a veces pueda ser un poco más radical o menos, pero creo que va en el sentido de amplificar lo que ya había visto en el momento en el que saque la foto. Sí, ahora que dices lo de las tormentas y todo, que siempre se antoja ir a hacer fotos, es porque también no hay nadie que te vaya a estorbar en el cuadro, Ya, ni, también. ni nadie al lado sacando la misma foto que tú. Sí, es verdad. Sí, creo que lo dijiste muy bien, el fundamento que tienes de analógico de el grano y el formato y todo, digo, es algo que deja marcado a final de cuentas. Ujú. Y Sí. emularlo se vuelve parte del ADN que tiene cada persona como fotógrafo. Sí, Em, es que fue perdona, el cambio de digital a analógico lo que sí que me enseñó, eh, no necesariamente porque puedes conseguir resultados que son increíbles en analógico también, pero quizás porque yo era un principiante de aquellos, los resultados que conseguí al principio con la película, mi técnica de revelado que era un poco así, no muy buena, pero, pero los resultados que tuve esos primeros meses me gustaron muchísimo porque las fotos no tenían tanto detalle, a lo mejor no había enfocado bien o a lo mejor al revelar había añadido más grano del que debería haber hecho si lo hubiera revelado bien. Pero todas esas cosas también me fueron enfocando en el sentido de que a lo mejor mis imágenes serían más bonitas si fueran un poco más abstractas, si tuvieran menos detalles de la realidad. Y por eso al final el analógico también me ayudó en ese sentido al ver otra posibilidad quizá por error, pero con la experimentación de hacer el analógico también me llevó a visualizar o a darme cuenta de que la fotografía no tiene que ser capturar lo que vemos con nuestros ojos de la forma que lo vemos, sino imaginarnos otro mundo distinto que podemos capturar con la cámara. sí, verlo más como un lienzo y un pincel, porque al final de Uh -huh. cuentas el momento que tú captas puede tener una percepción como más, no sé, más etérea para ti, y eso es lo que quieres Uh -huh. plasmar al final de cuentas. Uh Entonces, -huh. por eso esos momentos extraordinarios llaman mucho a hacer las fotos, aunque todos puedan decir, ¿qué está Sí. haciendo este? Este está loco por salir en la tormenta de nieve a hacer fotos. Ajá, pues sí, porque eso es no sé, lo que tengo sed de ver y de comunicar. Uh -huh. Sí, Totalmente. justamente. Adrián, y digo, ya sé que hablamos sobre el blanco y negro, ¿no? Uh -huh. Pero, qué te aporta a ti como creativamente y como fotógrafo? ¿Qué te aporta el blanco y negro que no te Uh pueda dar -huh. el color? Ya que tú tienes, tu trabajo se basa básicamente en sensores de color, como lo mencionaste, Uh y -huh. tienes esa posibilidad de tal vez como coquetear un poco con el color, pero aún así eres firme con el blanco y negro. ¿A qué se debe? Sí, a pesar de que dije antes que la experimentación es importante, el Sí, disparar en color no es algo que me vea haciendo otra vez. Lo hice al empezar con la fotografía, pero creo que he llegado a la conclusión ahora que fue lo que me empezó a cansar un poco de la fotografía, el capturar la realidad, y fue el blanco y negro junto con el analógico, el grano, el menos sí. detalle, lo que me llevó a ver la fotografía como una herramienta para crear algo nuevo, no simplemente para capturar lo que tenía enfrente de mí, sino para crear una nueva interpretación de eso que veía. El blanco y negro, no estamos acostumbrados a ver los paisajes en blanco y negro, no estamos acostumbrados a ver donde vivimos, los lugares donde vivimos en blanco y negro, todo es en color, la televisión es en color, la realidad es en color, todo es en color hoy en día, y el blanco y negro añade esa capa de abstracción que a mí como fotógrafo me permite eso, crear algo nuevo de la nada, de la realidad que tenemos, que al final Ujú. sirve, como dijiste antes, como lienzo, y poniéndole esa capa encima, eliminando los colores, pues me permite experimentar con esa realidad y crear algo en vez de capturarlo. Perfecto. Yo tuve ahorita me acordé de un profesor de fotografía que tuve y él decía que la fotografía a color es, por así decirlo, más sencilla de hacer porque es como una representación a nivel básico de cómo vemos. Uh -huh. Dice, la fotografía al blanco y negro
es más difícil porque hay más responsabilidad con el mensaje que estás ofreciendo, porque todo significa algo. Estás Ujú. eliminando una parte de cómo la mayoría de la gente vemos el día a día y estás todo representándolo y codificando un mensaje en el que todo importa. Importa el contraste, importa más la composición, importa el detalle, o Sí, sea, totalmente. y La luz ahorita es me más acordé de importante, eso. sí. Sí, y dice, por eso es mucho más difícil hacer foto en blanco y negro, aunque todo el mundo diga, o la gente no sé, que puede criticar el trabajo de fotografía, de que, ¿quieres hacer una foto artística? Hazla en blanco y negro y ya está. O sea, conviértela a blanco y negro y ya está. Para mí yo creo que es todo lo contrario. Claro. La fotografía en blanco y negro es un nivel de complejidad distinto porque todo Ujú. importa. En este punto no sé si es más complicado o más fácil, no lo sé. Para mí es más complicado el hacerlo en color, pero sí que veo lo que quieres decir. Por ejemplo, si miras a la pantalla donde estoy ahora, estas flores que son rojas es lo que llama la atención, pero cuando eliminas ese color tienes que encontrar algo. Si quieres capturar esas flores tienes que encontrar qué es lo que destaca de ellas que no es el color. A lo mejor es la forma, la textura, la luz que viene de algún sitio o de otro, la sombra que crea. Tienes que buscar Exacto. algo que es menos obvio que lo que estás viendo en directo. Para mí ahora, supongo porque estoy acostumbrado, me es más fácil hacerlo en blanco y negro que en color, pero sí que es verdad que te fuerza a ver las cosas que tienes enfrente de ti de una manera distinta. Sí, justamente. Adrián, y hablando sobre tu trabajo, tu canal de YouTube, que es otro tópico importante, obviamente, para Uh -huh. ti y para toda la comunidad que los consume también. ¿Cómo nace el canal? O sea, ¿cómo decides de voy a poner una cámara frente a mí y voy a compartir esto y lo otro? ¿Y cómo viste que fue creciendo de la nada poco a poco y la gente lo veía y comentaba? ¿Y qué enseñanzas te ha dejado y cómo comenzó en sí? Pues el canal comenzó como comenzó mi aventura en la fotografía, imagino que es con el ánimo de compartir las cosas que estaba viendo y haciendo con otra gente. Y todo empezó porque estaba sacando fotos y vídeos de esos paisajes y compartiéndolos con mi familia y amigos. Empecé con la fotografía, que es más sencillo en cierto modo, porque el vídeo añade esos a lo mejor es fácil o es difícil de imaginarse cómo se graba un vídeo de los que hago yo, de los que hace mucha gente hoy en día en el campo cuando está sacando fotos, pero es bastante complicado. Añade una capa de complejidad enorme porque te tienes que grabar a ti mismo, Sí, tienes que traer otro trípode contigo, tienes que llevar una cámara, otro objetivo, entonces duplica todo el equipamiento que necesitas, duplica el trabajo, tienes que enmarcarte a ti mismo sacando la foto y al mismo tiempo todavía tienes que hacer buenas fotos, tienes que sacar las fotos en sí. Con lo cual añade una capa de complejidad bastante importante que a veces pienso que me es detrimental, que daña a la fotografía. Y puede que sea cierto a veces, porque a lo mejor estoy sacando fotos en unas condiciones excepcionales como nieve, niebla o lo que sea, y el tener que luchar todas esas condiciones y crear el vídeo a la vez que saco las fotos probablemente me, me, me quite de sacar mejores fotos o me pierdo algunas, pero creo que a la larga, si lo miramos con un poco de perspectiva, me fuerza a ser más creativo y eso a la larga ayuda a mi fotografía. A ver si me explico un poco mejor, pero a lo mejor hay veces que salgo a sacar fotos, es un día un poco aburrido, pero tengo un pensamiento y digo, pero me gustaría compartir esto en el canal o lo que fuera. Entonces saco la cámara de vídeo, pongo el trípode, empiezo a grabar algo, a decir algo, luego empiezo a buscar a ver qué puedo mostrar de dónde estoy, este árbol aquí, esta oveja, esto no sé qué, y en cuanto empiezas a ser un poco creativo con lo que tienes, al final siempre acabo sacando la cámara de fotos también haciendo alguna foto, que a lo mejor no son las mejores fotos del mundo, pero te fuerza, una vez que es otra cosa creativa que haces en el campo y que a veces cuando no estás inspirado para sacar fotos, pues el vídeo puede ayudar a empezar a hacerte funcionar el cerebro y los ojos y ver cosas que antes no veías porque no estabas inspirado. Pero Sí, básicamente nació de lo mismo, de las ganas de compartir lo que estaba haciendo con otra gente. yo creo que en ese es muy importante lo que dices de, vaya, tienes que entrar en ese camino para poder que la inspiración
tome el volante y Ujú, ya no puedas parar. Y yo creo que para ti a lo mejor ese momento, ese empuje es hacer videos. Y yo estoy ujú. seguro que de tu audiencia mucha gente ve tus videos y tiene esa misma sensación. Y Sí, no sé, que puede ser que ni lo termine de ver porque diga, ya quiero agarrar mi cámara y salir a la calle o hacer algo. Entonces, porque sí, tu canal tiene ese toque muy especial de que hay videos que son acerca de la vida, que ni siquiera son de fotografía. A lo mejor, o la Ya, fotografía es la excusa para hablar de ciertos momentos, de ciertas totalmente. situaciones. Y yo creo que eso se valora muchísimo en tu audiencia. Ujú. Sí, me alegro de que se vea así porque es la intención que tengo y a veces mostrar a la gente, porque no creo que todo el mundo piense así, pero hay mucha gente que a lo mejor tiene la idea equivocada de la fotografía o de los fotógrafos que se ven en internet, como puedo ser yo o mucho más famosos que yo, pero que la inspiración les llega en cualquier momento y pueden hacer imágenes en cualquier momento, en cualquier sitio, cuando no es verdad. A veces nos tenemos que forzar a nosotros mismos para salir ahí fuera. A lo mejor hay que sacar 5 fotos, 10 fotos que sean malas, forzarte un poco para empezar para que te llegue la inspiración y empezar a ver cosas. Y mostrar un poco el trabajo que hay detrás de esas cosas, de que no todo llega fácil, pero a la vez mostrar también que no es imposible, que todo el mundo lo puede hacer con cualquier cámara, estés donde estés, sales afuera, empiezas a sacar fotos y nunca se sabe lo que va a pasar, estés donde estés. No, a lo mejor es difícil de creer porque luego tengo imágenes de sitios que son preciosos, que tuve la suerte de ver y de ir en persona. Y me encanta viajar a todos esos sitios, pero a lo mejor es difícil de creer, pero muchísimas de mis imágenes, muchísimo de mi trabajo pasó en paseos matutinos que salí por la mañana sin idea ninguna, que a lo mejor cogí la cámara casi de casualidad y al final pues acabó siendo una de mis imágenes favoritas o lo que fuese. claro. Y eso es lo que quiero compartir en mi canal. La idea de que la fotografía es algo que podemos hacer cuando queramos, donde queramos, y que es algo bueno para tu salud mental, porque es bueno ser creativo en la vida. A lo mejor no es la fotografía, a lo mejor es dibujo o cualquier cosa, pero la fotografía es un poco más accesible para todo el mundo porque todo el mundo tiene una cámara Sí. consigo, aunque sea solo el teléfono, y es algo fácil que podemos hacer y que nos puede ayudar bastante. Y es lo que intento transmitir en los vídeos y cada vez que hablo con alguien como vosotros. Espero que si la gente se queda con una idea, espero que sea esa, que la fotografía es un proceso creativo que puede ayudar mucho y que es muy gratificante y que todo el mundo lo puede hacer. Sí, yo creo que eso vaya, eso es lo que queda así al ver los videos, al explorar tu canal, eso es lo que queda, dan ganas de ir a hacer cosas. Y yo creo Me que alegro. ahorita que decías de sí, hay que explotar la creatividad y incentivarla, yo creo que también, como hablamos hace rato de los retos, y ahorita mientras hablaba se me venía esta imagen a la cabeza, decir, bueno, yo creo que todos tomamos mejores fotos cuando vemos que nos quedan nada más tres que cuando está el rollo Cierto, nuevecito, cierto, que cuando va empezando. Cuando cierto, va empezando dices, bueno, tengo muchas, voy a tomar unas cuantas a la ligera. Pero cuando está cierto. por acabarse, ya es así, nos volvemos, no sé, Cartier-Bresson, nos volvemos Ansel Adams, nos ponemos técnicos y todo porque estamos economizando los últimos disparos. No sé si les pase lo mismo a Totalmente. ustedes. Sí, totalmente. Como que ya sabes, aunque tengas un rollo en la mochila o tengas una cámara digital, Claro, claro. piensas y como, bueno, Sí, es el momento o es ahora o nunca, ¿no? Entonces sí, como que enfocas todo tal cual. Sí, 100%. La última vez que me pasó, justo fue con la mamilla en el formato cuadrado y Mm, estaba disparando a color, porque recuerdo que con esa cámara siempre había disparado en blanco y negro, nunca le había puesto un rollo a color. Entonces tenía como el doble de esa, no sé, como esa responsabilidad interna de decir, bueno, tengo solo 12 disparos, son a color y nunca he tomado a color con esta cámara y no sé qué hacer. Terminé, bueno, entre encierro y todo, la mitad del rollo son fotos de mis perros, pero me gustó mucho. Creo que eso de forzarme a hacer fotos con esa cámara me está llevando a pensar desde antes en formato cuadrado y no esperarme a ver qué me ofrece la cámara. claro. Entonces, creo que ya ahí de entrada es una ganancia. Cuando expandes
ese bagaje que tienes de cómo ves, creo que ya es una ventaja y aporta mucho al proceso creativo. Y como bien decías, Adrián, si no es con esa cámara, con otras, ya traes un nivel más ahí de Ujú. entendimiento de cómo ves. Eso me parece No, ese importantísimo. es muy buen ejemplo el que diste de cómo utilizar una cámara distinta puede ayudarte y aunque sean fotos de tus perros, lo importante es que al final disfrutaste el proceso y que al final te hizo amar la fotografía incluso más y que probablemente te haga que las imágenes futuras que hagas con esa cámara, aunque vuelvan a ser en blanco y negro, probablemente sean mejores que las que hacías antes. Justo. Adrián, y antes de entrar como a la última etapa de la plática, también vi que tenías publicaciones de libros y tenías ese tipo de Ujú. contenido. ¿Cómo es el proceso, o sea, de elección de imágenes? ¿Qué tanto sufres en eso? Porque obviamente tienes que dejar muchas afuera y Sí. que a lo mejor dijiste, esta es la buena, pero para el libro no funcionó, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo lo vives y cómo puede uno llegar a hacer eso en un momento dado? Sí, pues este último libro que publiqué fue mi tercer libro, aunque los dos primeros fueron un poco así distintos. Este tercero es el primero que es un poco más serio, con tapa dura y mejor calidad y quería hacerlo como una selección de mi mejor trabajo en los últimos años, con lo cual sí, el proceso de selección fue un poco más complicado y me llevó más tiempo. Creo que al final acabé con 198 imágenes, casi 200 imágenes en el libro, pero tuve que dejar fuera, creo que la primera selección que hice eran de 1000 imágenes o algo así. De ir desde 1000 a 200 es muy complicado, porque sí que Sí, hay algunas, duele especialmente cuando alguna imagen te llevó horas de viaje de coche, horas en una ruta de senderismo muy complicada, tuviste que madrugar, tuviste que quedar hasta muy tarde en la noche y al final dices, pero no es tan buena como esta otra y la tienes que dejar fuera a pesar de todo el trabajo que te llevó, con lo cual es un poco duro. La forma de evitar esto un poco es, como dije antes, dejarlas reposar en el ordenador o donde sea, si es un negativo, donde las tengas archivadas, dejarlas reposar para desconectarte un poco del esfuerzo o de los sentimientos que tenías cuando las sacaste, con lo cual es un poco más fácil dejarla atrás, pero aún así es muy complicado. Y la selección no tenía una idea muy clara de cuántas imágenes o de cómo iba a ser el libro, de si iba a hacer 200, 50 o las que fueran, pero fui haciendo selecciones, cada pocas semanas me sentaba y decía, a ver, tengo 1000, hoy tengo que acabar con menos de 1000. A lo mejor la primera vez acabé con 900, No, después la segunda vez que me senté acabé con 600, lo que fuera. Pero llegó un momento en el que me senté y dije, no puedo quitar ninguna más de aquí. Todas las que están aquí tienen que ir. Y fue cuando dije, pues son 200 son las que van a ir. Y después empezó el trabajo de ponerlas en orden, que ahí sí que no hubo no me llevó tanto tiempo. Creo que algunas me vinieron natural de que esta imagen tiene que ir con esta otra, porque están impresas en los dos lados de las caras de las páginas, con lo cual las parejas, algunas eran más naturales y las otras no las pensé demasiado, tampoco le quería dar demasiadas vueltas porque tampoco quería que el libro fuese una cosa matemática que haya pensado demasiado. Y al final hice unas combinaciones también sobre el tiempo. No lo hice en un día, me llevó unas semanas también, pero al final el orden que me quedó al final me gustó y a día de hoy cuando lo miro pues pienso que no podía haber sido de otra manera. Ese es el orden que tenía que haber sido y eso. Entonces las imágenes no tienen, en este libro no tenían, decidí no ponerle, los libros anteriores tenía como una introducción y un texto explicando como a lo mejor un poco cómo las hice o la intención que tenía. Los sitios donde fueron hechas. Este libro no tiene nada de eso. Intenté dejar las fotos y el libro entero un poco más abierto a la interpretación de cada uno quien lo mirase. Voy a, dentro de poco, en unas semanas o algo así, voy a compartir el libro online, probablemente en mi canal de YouTube. Voy a enseñar las imágenes para que no haya tenido una oportunidad de comprarlo, para enseñarlo y hablar un poco de las imágenes. Les di tiempo a los que sí que lo compraron y sí que lo tienen para verlas y hacerse sus propias ideas sobre las imágenes. claro. Y ahora quiero ofrecer mi visión o a lo mejor una explicación de cómo se hicieron. Pero al principio quería dejarles un poco de margen a la gente que las veía por primera vez para
que pensasen lo que ellos quisieran de la imagen sin importar la etiqueta que tuviesen o el sitio donde fueron hechas y así. Está muy bien, va a ser un auto-review del libro con todo y unboxing. Exacto. Sí, no, Totalmente. yo creo que ese es un reto más allá. Sí hay veces que batallamos para que las fotos nos gusten para publicarlas en Instagram. Yo creo que hacer un libro es el siguiente nivel en ese Complejo. camino, pero No creo hay que marcha tienes, atrás. exacto, tienes mucha razón en decir que dejar madurar las fotos en este caso, para descartarlas y dejar solo las que van en el libro, en la edición final, pero Ujú. también para que te agraden. Muchas veces te llega sorpresa, ya lo mencionamos atrás, y ahorita me acordé de una imagen que estoy a punto de mandar a imprimir de hace, no sé, yo creo que son unos 7 u 8 años que tuve la oportunidad de estar en Hong Kong y me había olvidado por completo de esa imagen y de ese momento, y viendo mis archivos hace unos días, la rescaté, me puse a trabajar, la edité, dije, ya, la voy a imprimir, necesito tenerla por ahí en alguna pared. Entonces, es muy valioso, es un consejo, es un gran ejercicio. Váyanse a sus fotos viejas y seguramente Ujú. van a rescatar algo, y si no, van a aprender algo de ustedes mismos. Sí, seguro. Totalmente. Sí, seguro. Adrián, pues vamos Sí. a pasar a la última parte de la entrevista, que es Ujú. tiene título llamado Una foto, una frase. Entonces, vamos a enseñarte Ujú. unas fotos. Insisto, no es una frase, puede ser cualquier anécdota, lo que tú quieras, compartirnos, estaría increíble. Y pues vamos, déjate, voy mostrando las fotografías. Y la primera, creo que es esta. Esta es tal cual, no es una foto tuya, la saqué de un video tuyo. Ujú. Entonces, pero creo que es interesante que nos cuentes ese Vale. momento, ¿no? Uh, voy a decir, eran otros tiempos. Ahí fue cuando hay muchísimo que decir sobre esa foto. En esa foto se ven, creo que eran 100 rollos de HP5 que compré para un viaje que iba a hacer en ese momento. Iban a ser 2 meses atravesando Estados Unidos. Acababa de dejar mi trabajo, fue cuando me convertí en un fotógrafo a tiempo completo. Nos estábamos mudando, vendimos todo lo que teníamos en Estados Unidos después de vivir allí 7 años y cogimos el coche, lo metimos todo dentro del coche y allí nos fuimos a atravesar el país unos 2 o 3 meses y así fue, tuve que comprar 100 rollos pensé que 100 rollos que eran, pues, ¿cuántos serían? 1200 fotos en total. Pensé Claro. que me llegarían. Al final acabé muy, muy, muy justito. Creo que me sobraron 3 o 4 rollos Wow. de películas y al final me costó revelar esos rollos meses, me llevó. Pero fue un tiempo bastante distinto, bastante divertido, pero sí que me acuerdo de que llevaba todo conmigo, el equipamiento ¿cómo se llama?, de analógico. Llevaba no solo la cámara, pero llevaba los químicos y llevaba todo lo que necesitaba para revelarlos en la carretera también, porque de vez en cuando revelaba uno para asegurarme de que la cámara no tuviera algún problema, a lo mejor alguna Claro. fuga de luz Ujú. o lo que fuese, porque lo que no quería era pasarme 2 meses sacando fotos y que al llegar a casa dijera, joder, pues resulta que la cámara tenía una fuga y ninguno de los rollos funcionó. Ay, no. Entonces, de vez en cuando sí que revelaba alguno en el hotel donde estábamos o en el Airbnb o lo que fuera. Y fueron tiempos bastante divertidos. Me acuerdo, por ejemplo, en Arizona, cuando estábamos atravesando el embalse este que tienen allí, el Hoover Dam, Mm. tiene un control de seguridad. Llevaba todos los químicos en un par de cajas, en una caja encima del techo del coche, y me pararon los de seguridad, me mandaron a abrir la caja para comprobar lo que llevaba adentro, imagino. Y por fortuna la abrí por el sitio en el que tenía todo el equipamiento de acampada, la tienda de acampada y todo eso. Pues lo abro por el otro lado y ven todas esas cajas con los químicos. Igual hubieran pensado algo Sospechado distinto, pero algo. bueno. Esto fue más que una frase, pero sí, es que esa imagen da mucho que hablar porque Sí, hay muchas cosas. Está sí, sí, perfecto, sí. exactamente. Vamos con la siguiente y es esta mera. Esa virus, imagino, porque esa la hice el año pasado. Aquí donde estoy ahora, estoy en la granja de mis padres. Ujú. Es donde pasamos la epidemia, cuando pasó todo el coso este el año pasado, en el 2020, que aquí en España fue un poco, bueno, en todo el mundo fue bastante brutal, pero aquí
teníamos preparados un viaje enorme a través del Reino Unido, Islandia, Irlanda. Bueno, tuvimos que cancelar todo eso, que al final no pasa nada porque estamos sanos y es lo que Claro, importa. Pero al final resulta que nos pasamos aquí 3 meses encerrados. Aparte aquí fueron bastante estrictos con las normas. No podía salir de casa ni siquiera para un paseo. Y eso que estamos en el campo, aquí no hay nadie. Pero sí que nos encontró la policía un día dando un paseo y nos dijeron que nos volviéramos para casa. Así que eran Wow. muy, muy estrictos, con lo cual nos pasamos 3 meses en los que no pude ir a ningún sitio a hacer fotos y tuve que buscarme la vida aquí como fuese. Por suerte hay uno de los temas que encontré fueron unas cigüeñas que pasan aquí la primavera y saqué un montón de fotos de cigüeñas durante esos 3 meses. Y el otro tema que encontré fueron el cielo nocturno. Y esa es una ruina, bueno, unas ruinas de una casa vieja que están aquí justo al lado. Y ese día fue un pequeño proyecto en el que quería hacer fotos de, ¿cómo se llama eso? De trails de estrellas. sí, Ujú. Y de hecho ahora cuando volví ahora de Estados Unidos, que llegamos hace poco a España de vuelta, de hecho esa ventana y esa pared ahora mismo no existe, la tiraron hace 3 o 4 meses, con lo cual me alegro de haberla claro, hecho el año pasado. Ya perfecto. Pero es un sí, documento tiempos histórico ya. también, tiempos complicados por eso, porque estábamos encerrados aquí. Fue básicamente la única opción que me quedó para hacer fotografía por aquí. Quedó Mm, muy buena para hacer Gracias. un último recurso de, bueno, no tengo nada más que fotografiar. Ujú. Está muy, muy bien. La siguiente. La cabra. Esa no sé si la puedo resumir con una frase, pero Pero no importa, adelante. ese es un viaje que hice. ¿Cuándo hice esa imagen? Hace tres meses o así. Es una imagen muy, muy reciente. Esa fue en Glacier National Park, en Montana. Y este es un viaje que hice porque al final todo esto de la pandemia cambió nuestros planes 1000 veces en los últimos meses. Teníamos pensado volver a España muchísimo antes de lo que lo hicimos. Y al final resulta que tenía un periodo ahí de 2 meses más o menos libres en Estados Unidos que no sabía lo que hacer, así cogí el coche y me fui de viaje un mes yo solo. Y fue la primera vez que hice un viaje así durante tiempo yo solo. Normalmente mi esposa viene conmigo, me acompaña la mayor parte del tiempo, pero en este caso ella no pudo. Y estuve en la carrera, además era durante más o menos la pandemia. Y no interactué con mucha gente durante ese mes, por así decirlo. Fueron unos tiempos un poco solitarios y esa foto a lo mejor habla bastante bien de esos tiempos porque fue un día muy lluvioso en las montañas de Montana y la cabra allí sola, pues fue casi parecido a lo que sentía yo en ese momento solo en las montañas y mirando Sí, hacia, el camino de hacia, su hacia vida, ¿no? adelante. Sí. Perfecto. Muy bonita analogía. De hecho, es muy bonita analogía. Y esta también. Esa fue... ¿Cuándo hice esta imagen? Esto fue en octubre del año pasado. Esta fue en Washington, en Mount Baker. Está casi al lado con la frontera de Canadá. Es un sitio precioso que no he tenido el gusto de explorar tanto como me hubiera gustado porque cuando vivía en Portland nunca me decidí a ir a ese sitio, no sé por qué. Está bastante lejos, está a 5 o 6 horas de Portland en coche, así que tampoco es un sitio que puedas ir en un día. Pero es un sitio precioso y ese día, de hecho, esto fue después de haber estado como 3 o 4 horas intentando hacer imágenes alrededor de un lago y no sé qué. Madrugué muchísimo ese día, estaba muy cansado, trabajé bastante durante 3 o 4 horas, hacía muchísimo frío, y eso que era todavía octubre, noviembre, pero hacía muchísimo frío, así que me metí en el coche a descansar, a relajarme, comer algo, puse la calefacción y en ese momento empezó a salir el sol un poco, se empezó a aclarar y empecé a sacar fotos desde el coche, con la cámara desde el coche y no sé si os fijáis ahí en el extremo abajo a la izquierda hay como tres raíles o tres marcas de luz Ajá. Sí, y empezaron a jugar con la montaña a medida que se movían las nubes y empezaron a moverse, a hacer más largas, más cortas y no sé por qué me recordaban como a las garras de un tigre o algo, no sé. Yo me lo imaginaba así cuando estaba sacando las fotos y la verdad es que me lo pasé muy bien sacando esas fotos y fueron probablemente las mejores que saqué ese día después de haber trabajado durante horas pasando frío en la nieve. Al final resulta que fue desde el coche con la calefacción puesta y un poco más cómodo cuando hice esas imágenes.
más tranquilo. Sí. Pero hay que estar en el momento. Cualquier persona se hubiera rendido y decir, no, ya esto es demasiado frío, adiós. Ya me Al voy. final, cuando menos te lo esperas, es cuando pasa. Exacto. La siguiente. Esta fue una mañana bastante especial en San Francisco. Esto fue, de hecho, durante el primer viaje este del que hablábamos antes, cuando compré todos estos rollos. Esta es una foto analógica que saqué con la Brónica. Y sabía que en San Francisco había niebla, este es una de las pocas ejemplos en el que tengo una idea de una imagen que quiero hacer y la busco como sea para poder hacerla. Normalmente salgo fuera y lo que me encuentre, pues intento hacer lo mejor que pueda con ello, pero a veces sí que planeo cosas. Esta fue un ejemplo de ella y me llevó, no sé si fueron 5 o 6 días. Nos quedamos con familia de Rachel en la ciudad, tiene familia en San Francisco, con lo cual nos quedamos allí unos días y tuve la oportunidad de visitar esta zona muchas veces durante 5 o 6 días, no sé si fue una semana. El caso es que no conseguía las condiciones, creo que esto fue en diciembre o algo así. La niebla en San Francisco ocurre más frecuentemente en el verano, que es cuando se sacan estas fotos más famosas de la niebla que entra a la noche. Entonces en diciembre es un poco menos común y me costó bastante. Tuve que ir hasta aquí 6 mañanas consecutivas, despertándome temprano por la mañana. Porque esto fue al amanecer también, que es menos común al amanecer la niebla, según tengo entendido. Pero después de 6 días, al sexto, por fin sucedió. Es un ejemplo de imagen planeada que me costó bastante conseguir, porque aparte cada vez que cruzas el puente hay que pagar peaje también, pero bueno, es lo que hay. Pero cuando llegué allí fue como un regalo poder ver esas condiciones, ya no solo el poder haber sacado la imagen, sino el verlo con mis propios ojos, porque Claro. fue un momento bastante bonito. Perfecto. Sí, aparte es una foto, a mí me gusta mucho, es muy emotiva, de hecho. Es como, sí, tiene todo lo Bueno, que... cuando digo que es una foto planeada, a lo que me refería es las condiciones estaban planeadas, quería esas condiciones. Lo que no tenía muy claro cuál iba a ser la composición que iba a conseguir allí. Hasta que no ves las condiciones es complicado saberlo, porque a lo mejor la niebla está un poco más baja, un poco más alta, más densa, menos densa. Así que la composición en sí no fue muy planeada, pero lo que estaba planeado eran las condiciones. Y eso fue lo que vi en ese momento, como el puente se atravesaba sobre la niebla y la ciudad al fondo. Y, sí, es un momento muy, muy bonito. Perfecto. Sí, están cruzadas la ciudad, el puente y las nubes que están justo abajo también están como intrínsecas, como trenzadas. Está buenísima esta foto. Sí, está buena. No sabía que era análoga. Qué bueno que nos aclaraste eso. Vimos que esos 100 rollos obviamente dieron frutos. Sí. Esto es uno de los casos que me alegré, ¿sabes? Cuando la revelo y dice, funcionó, está bien. Claro. Sí. Y por última, esta creo que es icónica, también porque la tienes de perfil y también para conocer un poquito la historia acerca de eso. Esta, no sé cuántas fotos saqué en los últimos años, miles y miles de fotos, pero esta es una de las fotos favoritas. Es otro ejemplo de más o menos una situación planeada. Y esto fue en Indiana, que es... al principio cuando estaba empezando en fotografía es uno de los sitios en los que menos me esperaba poder sacar fotos, porque Indiana es bastante plano, no hay nada, no hay parques naturales como los que te puedes encontrar en la costa oeste o a lo mejor aquí más en España, no hay casi nada. Entonces, cuando fui allí, tenía bastante claro que necesitaba conseguir unas condiciones bastante concretas para poder sacar las imágenes que quería, y la niebla, que es una de las cosas que busco en mi fotografía, es una de las condiciones favoritas, era una de ellas. Entonces, esto fue al día siguiente de estas cosas que se te quedan grabadas en la mente. Fue el día siguiente de San Valentín, en febrero, creo que fue el 2018, y me acuerdo que estaba sacando fotos en un bosque y había nevado ese día bastante, pero sabía que al día siguiente iba a hacer bastante calor, con lo cual ya esa noche sacando fotos en el bosque, con el calor que empezaba
empezaba a calentarse el ambiente, la nieve se empezó a derretir. Entonces ya había un poco de niebla por la noche, nos fuimos a cenar con los padres de mi esposa y ella porque era San Valentín, entonces fuimos a cenar fuera. Estaba yo un poco con la mosca detrás de la oreja porque estaba pensando que me hubiera gustado estar fuera. Claro, se me está yendo la nieve y la niebla y todo, y yo aquí metido en una cena. Pero bueno, la disfruté y al día siguiente me decidí, dije, hay bastantes probabilidades de que al día siguiente haya niebla, porque con toda esta nieve y con un día caluroso y soleado que va a hacer al día siguiente, probablemente se evapore y cree un poco de humedad en el aire. Y fue levantarme muy temprano, no sé qué hora era, así, una niebla espesa, que nunca la ves allí en Indiana donde viven ellos, la ves muy raramente, a lo mejor una vez al año. Entonces dije, esta es la mía, tengo que salir ahora mismo. Así que cogí el coche, me estaba muriendo de sueño porque, como dije, llegamos tarde a casa el día anterior y conducí, esto está como unas 2 horas de la casa. Ni siquiera era el sitio al que tenía planeado ir al lago Michigan, que es uno de los grandes lagos que está como a 2 horas de la casa de los padres de mi esposa, que era donde estábamos. Pero al ir hasta allá, y este es otro ejemplo quizás de que al final salgo con lo que sea cuando voy por fuera, pero estaba conduciendo y vi en Google Maps, antes de llegar al mapa, que había como un parque en esta ciudad, antes de llegar al lago, y dije, voy a ir hasta el parque a ver si encuentro algo allí. Me desvié rápidamente, aparqué y me encontré con... No sé cómo definirlo, pero el sitio más bonito que había visto en mi vida, porque estaba recién nevado, con una niebla súper espesa, no podías ver nada. Estos árboles que veis ahí, no se aprecia al fondo, a lo mejor no mucho, pero las ramas tenían muy poquitas hojas marrones que quedaban ahí colgando. No sé, una escena preciosa, que dije, no me lo podía creer que estuviera ahí. Y esta fue una composición que encontré que me gustó mucho. En su momento no sabía que iba a ser mi favorita, pensé que de hecho que iba a ser otra, pero después una vez en casa y reveladas y sentándome más con calma viéndolas, esta fue la que más me gustó y probablemente la que mejor refleje la mañana que disfruté allí. Siempre hay una historia por detrás de cada imagen, esta es un poco así también complicada, pero sí, que estaba planeada de una manera porque estaba buscando estas condiciones, la niebla, sabía que tenía que salir ese día sí o sí, porque si había una imagen en Indiana iba a ser ese día, y un poco sin planificar también porque fue gracias a que me desvié, porque vi en Google Maps casi al llegar a mi destino que había ahí un parque y dije vamos a comprobar si hay algo ahí, y salió esta, y al final fue una de las imágenes a la que le tengo más cariño y una de las imágenes que creo que es de las mejores que tengo. Perfecto. Está buenísima. Yo me hipnotiza como casi que donde nacen los árboles, casi ninguno prácticamente se toca uno a otro. Todos tienen como su espacio y ya arriba se vuelve como una capa. Y sí, qué increíble que todas las fotos tienen una historia particular. Entonces, de hecho, esa fue como nuestro motivo para hacer esta sección de... Qué mejor que cerrar que mostrarnos al fotógrafo sus fotografías y ponerle palabras de ellos mismos en las fotos. Sí, exactamente. Está buenísimo. Sí, es divertido. Perfecto, Adrián. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por haber aceptado esta invitación y por compartir con nosotros tu proceso. Yo ya estoy terminando esto, agarro mi cámara y me salgo a la calle. Así me siento en este momento. Bien, pues. Yo voy a hacer lo mismo también. Perfecto, Adrián. De verdad, muchísimas gracias y pues nada, seguiremos en contacto ahí y sigue tomando esas grandes fotografías que haces y compartiéndolo con tus videos de YouTube también, porque es hasta uno mismo en un día tranquilo, si no tiene nada que hacer, puede ver un video y aprende más que entretenerse, ¿no? Y eso es lo importante también. Perfecto, pero muchísimas gracias a vosotros por tenerme y por invitarme. Gracias, Adrián. Gracias a ti. Un abrazo y cuídate mucho. Ay, ya me cargué. Venga, un abrazo, igualmente.